Y vamos a iniciar con un repaso de los postulados y principios de la ontología del lenguaje. ¿Sí? O sea, un repaso muy rápido para recordarnos lo que conocemos, y si hay estudiantes nuevos en el curso, pues tengan una idea sobre lo que se ha visto respecto a los principios de la ontología del lenguaje y sus postulados principales, fundamentales. Es decir, la creación de esta visión moderna que se basa tanto en principios antiguos como en principios modernos, en reflexiones filosóficas milenarias, tanto como en reflexiones filosóficas contemporáneas, y con la visión de distintos investigadores, científicos y profesionales, como mencionamos en nuestro curso. Lo primero que haremos será ver un esquema resumen sobre la ontología del lenguaje. O sea, los postulados básicos, que son: los seres humanos somos seres lingüísticos, el lenguaje es generativo y los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Y estos tres postulados básicos pues los vimos con detenimiento suficiente, y espero que entendamos qué quiere decirse cuando se dice que somos seres lingüísticos, que somos seres que sin un lenguaje no tendríamos capacidad de ser lo que somos. Que nuestro lenguaje humano es infinitamente más grande que el lenguaje de cualquier otro ser en nuestro planeta. Quizás de los seres vivientes, mamíferos, que se consideran con un lenguaje extraordinario, son por ejemplo los delfines, mamíferos marinos. Pero luego también hay especies como los bonobos, digamos, parientes parecidos a los chimpancés, animales que también tienen su lenguaje. Y todos los seres del planeta lo tienen, ¿sí? Pero el lenguaje más extenso, más completo, más versátil, más potente y poderoso es el lenguaje de los seres humanos. Y que ese lenguaje es generativo, ¿sí? Es decir, es capaz de crear cosas. Que el lenguaje no solo habla describiendo el mundo, sino que habla construyendo el mundo. Y eso hace que para nosotros, los seres humanos, el lenguaje pueda crear en nosotros muchas cosas. Y ya lo hemos visto a través de algunos de los actos lingüísticos que ya hemos estudiado. Luego de estos postulados se desprenden los principios fundamentales de la ontología del lenguaje. Y una es que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. De manera que vivimos en mundos interpretativos. Y esto lo estudiamos con bastante detenimiento, y es importante que lo tengamos claro, que lo comprendamos. O sea, cuando yo estoy observando una cosa, la estoy observando como yo observo. Pero todos no observamos de la misma manera. Y luego interpretamos lo que observamos. Por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo curioso, ¿no? Entre nosotros, los occidentales, en particular en Latinoamérica, y que ahora se está sufriendo porque no se puede, saludos es darnos abrazos. A lo mejor algunas de nuestras culturas pues dan un beso en una mejilla, otras dan 2 besos, uno en cada mejilla, mientras que el beso en la boca se reserva para la intimidad de las personas, es decir, para los afectos personales, que incluso tienen connotaciones no solo románticas, sino amorosas y eróticas. Sin embargo, yo, por lo que he visto y tengo entendido a través de películas, a través de comentarios, que en el mundo soviético, entre los rusos en particular, en algunas de sus ciudades,
Las amistades se saludan de besos en la boca, incluso entre hombres. ¿Cómo interpretamos eso? Bien, o sea, podemos observar cómo saludan unos, cómo saludan otros, pero ¿cómo interpretamos cada uno el gesto que está ocurriendo? O sea, si uno no sabe esas diferencias, puede decir, ah, no, mira, estos son gays, ellos, todos, allí, todos. O sea, no hay ninguno que no lo sea, porque los veo a todos besarse en la boca. Pues no, es otra forma de cultura. Hay pueblos que ni siquiera se tocan en los saludos. De modo que nosotros interpretamos en base a nuestra propia cultura. Vivimos en un mundo interpretativo. Interpretamos el mundo no solo como yo lo observo, sino en todo el bagaje cultural que ha construido mi propia vida. Y eso debemos tenerlo claro para no entrar en confusión cuando vemos cosas diferentes a aquellas en las que estamos programados. Luego, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y eso implica que la acción genera ser y que además nos convertimos de acuerdo a lo que hacemos. ¿Sí? O sea que como somos de acuerdo a cómo actuamos, y se ha dicho que el lenguaje es acción, es una forma de actuar, o sea, yo puedo actuar con el cuerpo físico haciendo cosas con las manos, como puedo actuar con el lenguaje haciendo que ocurran cosas en el mundo. Entonces, cuando actúo con el lenguaje, estoy construyendo mi ser. ¿Sí? Actúo de acuerdo a lo que soy, es decir, uso mi lenguaje de acuerdo a lo que yo soy realmente. Y a medida que lo uso me construyo, porque uno se va convirtiendo de acuerdo en lo que va haciendo. Y digamos que esa es una de las áreas extraordinarias de nosotros los seres humanos, el que haciendo podemos construir cosas. Y veremos la importancia del camino del aprendizaje, ¿no? Que ya hemos comentado cosas sobre ello y las comentaremos brevemente. Obviamente yo como educador estoy de acuerdo con cientos de miles de educadores del mundo, hombres y mujeres que pensamos que la única forma de hacer seres humanos es a través de un proceso educativo. El problema es cuál es ese proceso educativo. No hay acuerdo. Y por último, en este repaso introductorio, entonces me han dejado esto, ¿qué pasa? Los seres humanos actuamos de acuerdo a los sistemas sociales que pertenecemos, pero a través de nuestras acciones, aunque condicionados por el sistema social, también podemos cambiar el sistema social. Fíjense la importancia de esto, es decir, y yo se los hago notar continuamente a las personas cuando hablamos. O sea, muchas veces está en una reunión y una persona, digamos un costeño, dice, no, es que los colombianos somos, y podemos decirle claramente, no, los colombianos no somos eso, esos sois los costeños, porque un santanderiano puede decir los colombianos somos, y el temperamento y comportamiento de un santanderiano difiere mucho del costeño, pero es que el del bogotano también difiere de los dos anteriores, y el antioqueño de los tres anteriores, y cada uno de ellos de los demás. Hay distintos comportamientos culturales en nuestro propio país. Habrá acervos comunes, innegablemente, pero notorias diferencias que nos impiden decir el colombiano es, en general, esto. Yo he escuchado a través de la red a extranjeros que viven en Colombia, que se enamoran y se quedan en Colombia, y algunos de ellos dicen, no, porque es que, miren, los colombianos son así, así, asado, asado, y dicen cosas que no me identifican a mí, pero a otros y a otras les he escuchado decir, los colombianos, como yo los conocí en tal ciudad, y entonces los he oído hablando de los que viven en Bucaramanga, de los que viven en Barranquilla, de los que viven en Medellín o en Cali, y cada uno de ellos da su interpretación de su experiencia en la ciudad que han vivido. Son personas que se dan cuenta que no existe un parámetro nacional para describir a un pueblo, sino que son, digamos, regionalismos, cosas circunstanciales de una ciudad a de otra, comportamientos que tienen parecidos pero que no son idénticos.
De eso debemos darnos cuenta. Cada uno de nosotros actúa de acuerdo al sistema social al que pertenece. Pero podemos cambiar el sistema social. Y de hecho, hay hombres y mujeres que a través de acciones revolucionarias, de acuerdo a su época y a las circunstancias, han cambiado el mundo. ¿Sí? Y han aparecido civilizaciones y han desaparecido por distintos tipos de procesos revolucionarios, muchos de ellos violentos, sangrientos, exterminadores de personas. Pues el maestro Samael Aun Weor quiso iniciar un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario, como él mismo lo definió, no es sangriento, es de enfrentamiento con nuestros propios errores y equivocaciones, es de autoconocimiento, es de autoobservación, es de cambiar el sistema social cambiando yo. O sea, si yo cambio y todos vamos cambiando en una dirección X, al final el sistema social termina cambiado, porque cada uno de nosotros hemos ido introduciendo un cambio favorable. Y hay culturas que han cambiado de esa manera, a través de procesos educativos. De modo que mientras unas han cambiado a través de procesos violentos, otras han cambiado a través de procesos pacíficos. La opción gnóstica es, ¿cuál es tu camino? O sea, ¿qué eliges tú hacer? ¿Cómo quieres el cambio? ¿Violencia contra el mundo para que el mundo cambie? O, entre comillas, violencia contra ti para tú cambiar. Es decir, darte cuenta qué es lo que no te gusta en ti. Observar qué hay en el mundo que no te gusta y mirarlo en ti. Y cámbialo. Entonces, con eso inicias el cambio del sistema social.